La Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión vamos a hablar de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que toda esta situación viene a raíz de todo lo que se vivió entre el mundo entre guerras, lo que fue el totalitarismo, la revolución rusa, así como el crack de Wall Street. La Segunda Guerra Mundial se asocia a la ideología de Adolfo Hitler, quien había desarrollado la idea de una existencia de raza pura o raza superior. La premisa que tenía Adolfo Hitler era que tenía que ser un ario ante cualquier otra nacionalidad. Obviamente para Adolfo Hitler la raza pura era la alemana. Debido a la ideología de los alemanes y su ambición de poder, el mundo comenzó a visualizar a Alemania con un inminente peligro, ya que comenzó a desarrollar armas, preparar mejores soldados y ocupar territorios. Hitler decide con ello construir a lo que él le llamó su Tercer Reich. Esto se llevaría a cabo en recuperando territorios alemanes que fueron perdidos o quitados en la batalla de la Primera Guerra Mundial. Al finalizar la Primera Guerra Mundial se firmó un tratado, ¿sí? Que lo que se llamó el Tratado de Versalles. En ese documento se limitaban los recursos bélicos a Alemania, de igual manera se obligaba a pagar los gastos de guerra y que ellos no pudieran establecer ningún tipo de alianza, ¿sí? Lo que golpeaba los intereses personales de los germanos y así crecer en el odio hacia el resto del mundo. Pese a los acuerdos de Versalles, en 1934 los nazis austriacos intentaron hacer un golpe de estado en Viena para hacer el Anschluss, lo que significa unión. No se logró la unión en ese momento entre Austria y Alemania, pero Hitler no se dio por vencido. En 1936, Hitler decidió enviar sus tropas a Renania y apropiárselo. Francia, que decidió hacer caso omiso, no hacer ningún reclamo, algunos ya que pues no tenía el apoyo de su aliada Inglaterra. Para 1938, Hitler intentó de nuevo la unión entre Austria y amenazó al gobierno derechista de Kurt von Schuschnigg, quien convocó a un referéndum. Este referéndum provocó que las fuerzas alemanas invadieran Austria el 12 de marzo de 1938. Para el 10 de abril de 1938, el 99.7% de la población alemana autorizó o aprobó lo que fue la anexión a la Alemania. Francia e Inglaterra fueron las primeras en oponerse, pero cada una de las naciones se preocupó más por la situación que se presentaba económicamente en su país y se fueron olvidando de esta situación que estaba sucediendo con la invasión de diferentes países por Alemania. Alemania no era la única nación que buscaba hacer crecer su imperio, ya que en octubre de 1935 Italia, con su fascismo, decidió invadir Etiopía. Francia e Inglaterra de inmediato reclamaron. Intentaron invadir a Italia, pero Benito Mussolini no se encontraba solo, ya que contaba con el apoyo de Adolfo Hitler, quien le había ofrecido su ayuda y amistad ante la amenaza presentada por Francia y Alemania, e Inglaterra, perdón. La unión entre Alemania e Italia se consolidó en 1936 cuando inició lo que fue la Guerra Civil Española, mandándole tropas al general Francisco Franco, ¿sí? Y los alemanes y los italianos crearon una alianza fuerte. Este éxito pues llegó a grandes lazos entre Hitler y Mussolini y el 22 de mayo de 1939 firman el Pacto de Acero. Benito Mussolini bautiza la alianza como el Eje Berlín. Ese mismo mes, Alemania firmó un pacto con Japón, al cual se le denominó Antikomintern.
cuyo fin era una lucha común contra el comunismo. Y el 6 de noviembre de 1937 se unió a Japón al eje Berlín-Roma, lo que le llamaron eje Berlín, Roma-Tokio, y se forma el primer bloque de alianza que participaría en la Segunda Guerra Mundial o en el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, denominado la Segunda Gran Guerra o Segunda Guerra Mundial. Y estaba constituido por los nazis alemanes, Italia, los fascistas y el militarismo de Hirohito, Japón. ¿Cómo estaba constituido el eje de Berlín-Roma? El eje Roma-Berlín o el eje Berlín-Roma se forma en 1936, en 1939 se firma el Pacto de Acero y en 1940 se firma se crea el eje Roma-Berlín-Tokio. La postura de indiferencia de Francia e Inglaterra iba a permitir a Adolfo Hitler su plan de expansión, sin recibir oposición alguna. Una vez que Alemania se anexó a Austria, fijó su meta en otro país, es decir, en la Checoslovaquia, con el pretexto para la invasión a este país fue la anexión de un territorio conocido como los Sudetes, ya que ahí habitaban alemanes y Checoslovaquia pues era una nación recién nacida, por así decir, ¿sí? que nació en 1918 y su líder, Konrad Heinlein, quería unirla a Alemania. Con la invasión de los alemanes que ocuparon la región expulsada por los Sudetes, ellos deciden expulsar a los habitantes checoslovacos de ese territorio, quedando este territorio, así como lo vemos aquí en el color café, que era el territorio de los Sudetes, que fue donde expulsaron a los checoslovacos, quedándose únicamente en la Checoslovaquia de color rosa. Para el 21 de septiembre de 1938, Adolfo Hitler exige más territorios, ¿sí? Lo cual tenía pretensiones que conllevaron a una reunión con el primer ministro de Francia, Arturo Chamberlain, Arturo Chamberlain, es británico, Adolfo Hitler de Alemania y Edward Daladier de Francia. En esta ocasión se presentó como moderador Benito Mussolini, quien había asistido a la reunión. Esta se llevó a cabo el 29 de septiembre de 1938 en Múnich, culminando con la firma de un documento llamado Pacto de Múnich, lo cual, bueno, pues autorizaba a los alemanes a apropiarse del territorio de los Sudetes. Hitler, pues como sabemos, es un personaje que era muy inteligente, muy mañoso y no cumplía sus promesas, con lo cual pues prácticamente fue irrisorio esta parte de que había prometido no invadir más territorios. El presidente de Checoslovaquia, Eduard Benes, recibió con molestia la resolución tomada, ya que en el Pacto de Múnich no se le tomó en cuenta. Sí, lo cual, bueno, pues como era de esperarse, surgió la molestia de este país. Entonces, al firmarse ese pacto de Múnich, la región de los Sudetes fue entregada a los alemanes y Adolfo Hitler se comprometía a respetar la soberanía del territorio restante de Checoslovaquia, mismo que no fue respetado, ¿sí? Y esto, bueno, aumentaba la posibilidad de levantar su tercer Reich de los alemanes. Quedando de esta manera. Esta parte de abajito ya no pertenecía a la República Checa, ahora solo quedaba en amarillo la República Checa. Después de la conquista de Checoslovaquia, Hitler se fijó un nuevo objetivo para seguir con su Alemania expansionista. Sin embargo, temía una posible alianza entre la URSS y el Occidente, lo que vino a obstaculizar su objetivo. Para ello tenía que evitar a toda costa que se creara esa posible alianza.
y decide firmar un pacto con José Stalin. El 23 de agosto de 1939, Alemania y la URSS firman este pacto, el pacto de no agresión, al que le llamaron pacto nazi-soviético.